Hola, ¿qué tal? Hoy día te traigo un poquito más de la geometría plana. Veamos este ejercicio de ángulos. Dice así: se tienen los ángulos consecutivos A o B y B o C, donde A o C es igual a 102 grados. Se traza la bisectriz OM del ángulo A o B. Hallar la medida del ángulo BOC. Este simbolito que le ponen aquí se lee como ángulo BOC. Si el ángulo BOC menos el ángulo MOB es 36 grados, entonces me están pidiendo hallar la medida del ángulo BOC. Vamos a hacer el gráfico para enseñarte cómo se hace. El gráfico sería así más o menos. Me dice que todo esto mide 102 grados. Vamos a indicarlo acá. Este ángulo AOC mide 102 grados. Además, me dice ahí, se traza la bisectriz OM del ángulo AOB. O sea, de este ángulo hay que trazar la bisectriz. Vamos a hacerlo entonces. Ahora, no te olvides de que si OM es la bisectriz de AOB, de este ángulo, quiere decir, según la definición de bisectriz, que ese ángulo está siendo dividido en dos ángulos iguales. Quiere decir que el de acá y el de acá tienen igual medida. Y eso vamos a indicarlo aquí. Por ejemplo, si esto mide X, el otro ángulo del costado también mide lo mismo. Uno de los consejos que doy siempre es que en cualquier parte de este mundo de los números, siempre yo te recomiendo de que trates de poner una sola incógnita. Que hagas todo lo posible, aunque hay veces no se puede, pero en muchos casos sí se puede trabajar con una sola incógnita. Es más sencillo. Mira, acá se puede, porque conozco todo el ángulo, 102 grados. Conozco una parte, lo de acá, que sería 2x. Entonces, si tú conoces todo y conoces una parte de eso, entonces esta parte que queda siempre se va a calcular así. Este ángulo que queda siempre se va a calcular de esta manera. Va a ser todo menos lo que tienes acá. O sea, esto de acá, su medida sería 102 menos 2x. Y de esa manera ya has puesto una expresión para este ángulo. Cuando tú tienes nombrado cada angulito que aparece, acá son tres que aparecen, ¿no? Si tienes nombrado así, es facilito ya terminar el problema. ¿Ya? Es algo elemental. Una broma viene a hacer esto. Simplemente yo observo acá y veo qué dato es el que me falta utilizar. Y miro todito y veo de que el de acá todavía no hemos hecho nada con esto. Entonces eso voy a utilizar. Sería así. Ángulo BOC. Medida del ángulo BOC de este. Mide 102 menos 2x. Entonces lo pongo acá. 102 menos 2x. Menos el ángulo MOB. MOB, este. Mira, qué fácil. X mide. Entonces, menos X es igual a 36 grados. Y de ahí es algo elemental resolver eso y sacar el valor que toma X. Cuando tú resuelvas esto, vas a hallar que el valor de X es 22. Si no te sale, me llamas, ¿ya? Pero eso va a salir. Pero, ¿sabes qué? No te emociones. A veces tú llegas acá y al toque miras las alternativas y los que hacen los exámenes son bien vivos. Te ponen alternativas y primerito te ponen 22. Acá te ponen cualquier cosa, acá te ponen cualquier cosa, así. Y tú miras y de frente marcas y ya te fregaste ya. ¿Por qué? Porque esa no es la respuesta. No, no te emociones, por favor. La respuesta, antes de que te emociones, tienes que actuar con frialdad.
Y tú, en ese momento, tienes que leer, dirigir tu mirada al enunciado y ver qué cosa piden. Eso es lo que tienes que hacer. Acá me piden hallar la medida de B o C. Y B o C no es X, pues. B o C es el de acá. Entonces, eso es lo que hay que calcular. Piden B o C, el ángulo B o C, ¿cuánto mide? O sea, me piden 102 menos 2X. Y eso sería así. 102 menos 2 por 22, 44. Y eso me da 58 grados. Y eso es lo que pedían. Y esa es la respuesta. Nada más, eso ha sido todo por hoy. Me estoy yendo. No te olvides de apoyarme con tu suscripción. Chao.